Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Diana Cantú y esto es Cantú Psicoterapia Radio. En este podcast y canal de YouTube van a encontrar material relacionado con salud mental y psicología. Y también no dejen de seguirme en mis redes sociales de Cantú Psicoterapia Online, en Facebook, Cantú.psicoterapia en Instagram y TikTok, y pues el canal de YouTube Cantú Psicoterapia. Y bueno, pues bienvenidos al episodio de hoy. Hoy pensé que sería importante hablar sobre cuándo es necesario ir con el psicólogo y cuáles son las principales enfermedades mentales y que los cursos o talleres de coaching no son suficientes. Esto con motivo principalmente de ayer, 10 de octubre, que fue Día Mundial de la Salud Mental. Y bueno, pues quería hablar así como que ahora un poco más de este tema en general para sobre todo brindar como que más luz y conocimiento acerca del mismo y pues aclarar algunas ideas que puedan tener las personas y también un poco el estigma de que creo que pues es importante hablar de este tema así como que más abiertamente y que no sea como tan tabú mencionar enfermedades mentales y que la gente luego lo relaciona con, ay, está loco, pues eso ya es muy anticuado, la verdad. Creo que ya en estos tiempos no es como un lujo conocer de estos temas, sino más una necesidad muy real de considerar las enfermedades mentales como enfermedades como cualquier otra, diabetes, hipertensión, etcétera, y que pues es necesario acudir a los especialistas adecuados. Y creo que es importante, a veces como que creo que algunas personas pueden llegar a confundir cuando pues está bien o es suficiente ir pues a talleres de coaching o de desarrollo personal, leer libros y todo esto. Y esto es muy beneficioso y a mucha gente le ayuda mucho. Pero pues a veces se necesita ir como que un poco más allá y en algunas ocasiones, como en el caso de cuando hay enfermedades mentales presentes que la verdad mucha gente en la actualidad las puede padecer, no son cuestión de ciertas personas o grupos selectos, porque ya que lo explique lo van a ir viendo y entendiendo que es mucho más común de lo que se piensa y a veces en algunos momentos claves de nuestra vida que pueden deberse como a ciertas crisis o algo por el estilo, o sea, crisis de etapas de la vida o cambios bruscos como pérdidas, divorcios, cuando los hijos se van de casa o si tenemos un niño con necesidades especiales, pues muchas cosas. Puede estar presente una enfermedad mental que es debida a una situación y una circunstancia, ¿no? Y bueno, pues explicando un poco más, profundizando en el tema, pues también por otra parte, o sea, ciertos terapeutas de terapias alternativas, incluso los que se forman en el curso que estoy realizando de terapia transpersonal, pero que no son psicólogos como yo y que solamente tienen esa formación, o como les mencionaba, coaches de vida, no sé, como que estos tipos de profesionales en esa rama, también es importante que sepan distinguir cuándo es necesario derivar o referir a algunos de sus acompañados con un psicólogo o un psiquiatra. Y bueno, pues es también parte de lo que voy a hablar hoy, va un poco también dirigido a eso. Y bueno, pues las enfermedades mentales o las psicopatologías en sí mismas pues no son ni buenas ni malas, sino más que nada el problema está en el sufrimiento que pueda traer a la persona que los padece. Y en cualquier caso, y aunque apoyemos, por ejemplo, en la escuela, procesos naturales de curación, como lo mencionaba, o sea, como son estas terapias alternativas
que pues va incluido cuando solamente se trata de practicar la meditación, llevar una dieta saludable, hacer ejercicio. Todo esto es muy bueno, pero ante la duda razonable es conveniente que estos terapeutas se coordinen con otros profesionales, como lo mencionaba, que vienen siendo los psicólogos o psiquiatras. Y bueno, pues en cuanto al desarrollo normal de la personalidad, los seres humanos nacemos y nos construimos en relación a un entorno. Somos seres relacionales y como tal necesitamos sentirnos conectados con los demás. La vivencia de conexión con el entorno y con los demás es lo que hace, según la ciencia, que nuestro desarrollo sea normal. Cuando la adaptación al entorno y la funcionalidad se ve afectada, se habla de un desarrollo anormal de la personalidad. Personas con un desarrollo anormal suelen incluirse dentro del espectro de los llamados trastornos mentales y que pues son objeto de estudio y tratamiento de la psicopatología. ¿Y qué es la psicopatología? Es una disciplina de las ciencias de la salud que estudia el origen y evolución de los trastornos mentales, es decir, de aquellas conductas y estados psicoemocionales consideradas anormales en el ser humano. La psicopatología clasifica, diagnostica y estudia su etiología o las causas, el origen. Existen diferentes modelos de psicopatología. Por ejemplo, uno es el conductual, donde la patología mental representa un aprendizaje de conductas y hábitos inadecuados. Y el foco del tratamiento son las conductas observables. Otro es el cognitivo, donde la enfermedad mental se considera una representación distorsionada de la realidad, expresada en un funcionamiento anómalo de los procesos cognitivos, y el foco de tratamiento está en el cambio de la estructura cognitiva. También está el psicodinámico, que es donde la patología mental sería el resultado de conflictos psicológicos inconscientes que surgen de las experiencias de la historia de vida tempranas de la persona. Y el foco de estudio, de tratamiento, es el buscar la causa del problema. Otra es la social, donde la patología refleja la incapacidad del sujeto para enfrentar el estrés ambiental. Y las causas tienen que ver con factores sociales. El foco de tratamiento sería las adaptaciones institucionales y sociales. También está el biomédico, donde la enfermedad mental tiene una única causa, que es la orgánica o biológica. Y el síntoma es concluyente para diagnosticar, y el foco del tratamiento pues serían las medicinas psiquiátricas. Otra es el sistémico, que la patología se considera como una expresión de la disfunción de la estructura y comunicación familiar. Y el foco del tratamiento es el cambio en la estructura y la dinámica familiar. También está, por último, el existencial, donde los síntomas son consecuencias de la no autorrealización y de la incongruencia entre el sí mismo y el yo construido. La alteración psicológica proviene de un desequilibrio en la satisfacción de las necesidades básicas que impiden la autorrealización. Y el foco de tratamiento serían las terapias fenomenológicas o existenciales según la corriente escuela, que pues es parte de esta corriente donde que se trabaja en la escuela de desarrollo transpersonal. Y bueno, pues, ¿cuál sería entonces la función de terapeutas alternativos o coaches de vida? Y pues sería principalmente acompañar a personas sanas que están transitando por un momento de crisis o conflicto, así como aquellos que anhelan seguir creciendo en autoconciencia y maduración, o así como que un estado de evolución, ya sea emocional, espiritual, más avanzado. Y pueden acompañar a alguien con un diagnóstico de psicopatología, pero con las siguientes condiciones. Siempre en colaboración con el especialista clínico, que marca pautas de trabajo en cuanto a la medicación y esté adecuada.
También siempre con cautela y respetando los límites, ofreciendo principalmente escucha consciente, sostén y aceptación. Y recordando que las personas podemos tener una patología, pero que no somos una patología, o sea, que el diagnóstico no define a una persona. Y pues, ¿qué actitudes de un terapeuta coach pueden interferir cuando hay un diagnóstico de patología? Y bueno, pues sería cuando presentan un rechazo a la farmacología, eh, con una creencia infundada de que no funciona, que no es necesaria, oposición a otros modelos de acompañamiento, o creencia de que el modelo terapéutico propio es el método, el único que se necesita, lo que puede derivar en yo te voy a cuidar con meditación, con esto de sound healing o trabajos de respiración, etcétera, y no con medicación. Y pues no va por ahí. Y bueno, pero pues sí pueden ser de mucha utilidad, como lo comentaba, o sea, siempre y cuando tomen en cuenta que cualquier modelo psicopatológico puede ser útil y necesario, reconociendo que un diagnóstico etiqueta, aún con sus limitaciones, en ocasiones ayuda a situarnos como terapeutas y así poder ofrecer una buena ayuda. Y pues teniendo la hipótesis de que cualquier manifestación psicopatológica puede ser una estrategia orgánica o psicológica para dar sentido a ciertos eventos vitales o protegerse de ellos. Y que pues no es nuestra función, o sea, de estos terapeutas, es desmontar esta defensa, sino acogerla. Y confiando en la relación terapéutica como elemento sanador y generando un verdadero encuentro entre dos personas. Y bueno, ¿y cuáles aspectos se deben de tener en cuenta para discernir y, como les comentaba, referir a las personas cuando se necesita con un psicólogo o un psiquiatra o algún especialista de la salud mental? Y bueno, pues hay que tener en cuenta que no todas las crisis favorecen la trascendencia del ego. Algunas personas muestran gran dificultad para definir y consolidar su identidad. Y recordemos que para ir más allá, antes necesitamos el construir el más acá, es decir, la identidad personal. Ciertas crisis de identidad o estados existenciales angustiosos pueden estar señalando una verdadera patología en lugar de una crisis de crecimiento. Y pues hay que tener en cuenta dos aspectos básicos en relación a la persona que está recibiendo un acompañamiento de este tipo, como les comentaba, o coaching. Y es, por ejemplo, en cuestión del juicio de realidad, ver si la persona tiene la capacidad de adecuar su pensamiento y su emoción a la realidad. O por otra parte, que si puede discernir qué corresponde a su mundo interno. Cuando alguien pierde el juicio de realidad, pues se aleja de esta sustituyéndola por una realidad interna no compartida y pues que no está de acuerdo con lo que ven o perciben los demás. También checar si tiene una conciencia del problema. Cuando se es capaz de admitir la existencia de problemas psicoemocionales, se puede decir que hay una conciencia de estos. La persona puede darse cuenta de su malestar y hacerse cargo de la situación. Cuando no hay conciencia del problema, es menos probable solicitar la ayuda adecuada, así como asumir la propia realidad o condición. La ausencia de conciencia del problema se suele dar principalmente cuando la persona no está bajo tratamiento psiquiátrico. Y pues hay que tener presente que en el caso de psicopatología, la farmacología es necesaria a veces de por vida. Y es función del psiquiatra pues irla pautando y supervisando. Como les comentaba, hay veces que es así dependiendo del tipo de enfermedad mental que se padece. No siempre se requiere por vida, sobre todo cuando comentaba tiene que ver con ciertas crisis o ciertos periodos relacionados con la vida o con algún acontecimiento. La farmacología no suele ser de por vida.
Todo depende del diagnóstico. Si acompañamos a una persona medicada, se da primordial la coordinación con su psiquiatra y a veces también con su psicólogo clínico. Si sospechamos que alguien puede tener una psicopatología, recomendaremos consultar a un psiquiatra. En caso de que la persona se niegue, podemos desistir de continuar con el proceso terapéutico, dependiendo de cada caso. Y bueno, pues en un momento voy a explicar los rasgos y características de las enfermedades mentales más comunes. Y bueno, pues de eso que les comentaba de las clasificaciones de las enfermedades mentales o psicopatología, pues siguen mayormente un modelo médico. Se habla de trastornos, cuadros o enfermedades mentales y pues los dos grandes sistemas de clasificación vigentes son el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que son lo que usamos los psicólogos clínicos como yo para evaluar y diagnosticar, y que ya va en su quinta edición desde el 2013. Y el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, en su 11ª edición en el 2015. Y bueno, pues cabe recalcar que es importante familiarizarse con los cuadros patológicos para brindar una ayuda más eficaz, derivando a tiempo en su caso o colaborando con otros profesionales si es necesario. Y bueno, pues esta clasificación de enfermedades mentales o psicopatología que voy a comentar, pues a empezar a compartir, pues es un apoyo de familiarización con los terapeutas, como les comentaba, alternativos o coaches de las psicopatologías más frecuentes y de la gente cuando pueda ir diferenciando cuando es necesario ir a terapia con un psicólogo clínico o buscar ayuda psiquiátrica. Esta descripción que voy a compartir no pretende ser una descripción completa de toda la clasificación de enfermedades mentales. Más bien son algunas de las como más comunes o relevantes en la actualidad, y pues no voy a entrar así en mucho detalle por lo mismo de que cada uno es muy extenso. A veces he hecho algunos episodios en relación a alguna enfermedad mental en especial, como un episodio en relación a la depresión. Y bueno, pues hay que tomar en cuenta que los síntomas recogidos en los cuadros clínicos, si bien pueden apuntar a un trastorno que requiere un tratamiento específico, también forman parte de la condición humana. En este sentido, todos podemos experimentar a lo largo de nuestra vida muchos de estos síntomas, y ello no necesariamente está indicando la existencia de una psicopatología. Se va a requerir de tratamiento psiquiátrico y o psicológico cuando dichos síntomas existan en forma conjunta y limitan de forma significativa el desarrollo cotidiano de la persona de forma persistente. Y bueno, pues hay que ver hasta dónde las personas pueden como gestionar y procesar lo que están viviendo y hasta qué punto les genera un sentimiento de impotencia, de abrumación o invalidez, y pues en base a ello buscar ayuda de un especialista. Y pues en lo relativo a la medicación recetada para los cuadros psicopatológicos, pues también pues tanto los terapeutas, coaches y los psicólogos clínicos tenemos la responsabilidad de interesarnos desde la primera sesión si nuestros pacientes están tomando algún tipo de medicamento y para qué ha sido recetado. Y posteriormente podemos investigar más acerca de los efectos y los efectos secundarios de este medicamento y en qué caso, para qué síntomas se recetan. De esta forma podemos comprender mejor las circunstancias de nuestros acompañados o pacientes.
Y bueno, pues también es importante recalcar que hay que tomar en cuenta que todo manual diagnóstico pues viene de una época y un paradigma determinados y como tal no deja de ser algo sujeto a una cultura y un momento histórico. El intento de clasificar y organizar la experiencia humana sigue, como todo en la vida, un continuo proceso de cambio y evolución. Y esto conlleva que a lo largo del tiempo se hayan dado cambios en la terminología clínica, nuevas formas de comprender y abordar los procesos de salud y enfermedad, y también nuevas formas de acompañar a las personas en el camino a recuperar su bienestar psicoemocional. A lo largo de la historia también han cambiado los criterios de lo que consideramos normalidad y anormalidad. En cualquiera de los casos, convendrá recordar que las personas podemos tener y padecer una psicopatología, pero que no somos una psicopatología, como lo comentaba. De ver más allá de que pues no es una etiqueta, es una herramienta, es un recurso que nos ayuda a los profesionales de la salud mental a comunicarnos entre nosotros y a pues ver qué más recursos o qué más focos de tratamiento hay que tomar en cuenta según cada diagnóstico. Y bueno, pues más que nada, pues al fin y al cabo los manuales diagnósticos señalan pues el sufrimiento que algunas personas enfrentan y pues es un sufrimiento que venimos conociendo a lo largo de miles de años, pero que hemos nombrado de formas muy distintas a través del tiempo. Y bueno, pues comenzando con esto que les digo que es así nada más lo más principal, pues en primer lugar están los trastornos de ansiedad. En muchas corrientes terapéuticas se emplea el término clásico de neurosis para referirse a este amplio cuadro patológico que comprende desde la ansiedad propiamente dicha hasta la angustia o las fobias. En los manuales diagnósticos el término más comúnmente empleado es el de trastornos de ansiedad. Desde la perspectiva clínica, tanto la meditación como la práctica mindfulness o de atención plena están indicadas en cuadros de ansiedad, salvo en crisis muy intensas o trastornos de ansiedad originados por duelos o pérdidas, entre otros. En otros casos menos crónicos, la práctica amable y supervisada de la meditación facilita establecer algo de distancia con los pensamientos de ansiedad y convierte la respiración en una verdadera aliada para el proceso de la ansiedad al tiempo que en un natural elemento de la autorregulación del sistema nervioso. En todos los trastornos por ansiedad existen unos síntomas comunes, que son el malestar, el no sentirse tranquilo, preocupación, anticipación, rumiación o pensamientos así recurrentes, obsesivos, evitación de aquello que uno cree que puede desencadenar mayor ansiedad. Y en ocasiones la ansiedad puede ocurrir con procesos de somatización o pues, enfermedades, sobre todo enfermedades en relación con el estómago, dolores de cabeza, enfermedades de la piel, luego están muy relacionados con la ansiedad. Y pues crisis de pánico y trastornos del sueño. Es característico que la persona perciba la realidad tal cual es, sin componentes de delirio ni alucinaciones, y lo que no funciona es la adaptación a ella, es decir, se carece de la capacidad de respuesta adecuada al medio y al entorno. Dicho de otro modo, la persona es consciente de la realidad, pero no la sabe o no la puede soportar. La ansiedad puede llegar a ser invasiva a veces, que distorsiona transitoriamente la capacidad de razonar. Cierto miedo o ansiedad es adaptativo cuando se da por una amenaza real. Sin embargo, en los trastornos por ansiedad, el miedo y la anticipación se orientan más hacia el futuro. Son excesivos y persisten más allá de cualquier objeto de amenaza real.
El peligro se suele sobreestimar y suele estar relacionado con los ámbitos de la vida laboral, escolar o social. Y bueno, pues yo muchas veces, como lo explico con mis pacientes, es que evolutivamente, cuando vivíamos allá hace mucho, en los tiempos de las cavernas, por así decirlo, pues teníamos esta parte de nuestro cerebro primitivo que está localizado más que nada acá, que pues reaccionábamos con esta ansiedad o con este pánico a veces ante situaciones verdaderas de vida o muerte, que pues era enfrentarnos a un animal peligroso o estar desprotegidos ante la tormenta o este, ver que nos quedamos sin comida, o sea, cosas de ese tipo. Pero ahora reaccionamos de la misma manera, por ejemplo, ante la vergüenza social. O sea, que es así. O sea, gente tiene ataques de pánico por hablar en público, o sea, por temor a la vergüenza social. O sea, y es, o sea, no es una cuestión de vida o muerte. Pero es esa conexión que hace el cerebro de, o sea, sí, o sea, es la muerte literalmente y pues no es así. Pero es eso que a veces uno mecanismos que se accionan en la mente y que pues están relacionados desde esa cuestión evolutiva. Y bueno, pues también están los trastornos de personalidad. Y bueno, pues hablamos de trastornos de personalidad cuando las formas de ser se exageran. Por ejemplo, una personalidad extremadamente desconfiada y recelosa, mostrándose mucha inflexibilidad y rigidez, así como poca capacidad de adaptación a las circunstancias de la vida. Las formas de ser son patrones persistentes de percibir, relacionarse y pensar sobre el entorno y sobre uno mismo, que se ponen de manifiesto en una amplia gama de contextos sociales y personales. Estos patrones o plantillas mediante las cuales la persona organiza su experiencia para ser considerados un trastorno de personalidad deben causar una serie de desadaptación, o sea, mucho problema de adaptación o un malestar intenso. En estos casos la persona no suele ver extraña su forma de ser, aunque para el observador externo sí lo sea. Es difícil que las personas con trastornos de personalidad pidan ayuda. Solo lo hacen si se sienten presionadas o están muy descompensadas con un intenso malestar. Aún entonces, lo que perciben como problemático no es su exceso, sino las consecuencias en el entorno. Se suele conservar el juicio de realidad, pero no hay conciencia del trastorno. Se racionalizan cuidadosamente las propias exageraciones y se defiende que son rasgos normales de personalidad. Así, por ejemplo, si una persona con fobia se angustia y vive como un problema el hecho de no poder subirse a un avión, otra con trastorno de personalidad racionalizará su pánico a volar a partir de los peligros objetivos que supone, no considerándolo un problema, sino una muestra de prudencia. En el DSM se definen los trastornos de personalidad como un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento, que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura y el entorno del sujeto. Tiene su inicio en la adolescencia o el principio de la edad adulta y es estable a lo largo del tiempo y comporta malestar o prejuicios serios. En los trastornos de la personalidad, la práctica de la meditación y el mindfulness están en general contraindicados. El hecho de que una persona tenga una estructura de ego o personal frágil hace que aumente la probabilidad de efectos adversos provenientes de la práctica de la meditación. En personas que padecen este tipo de trastorno, el bypass espiritual suele ser incorporado como un elemento más para evadir los problemas de la vida cotidiana y evitar sentir el dolor de los aspectos negativos. Esto del bypass espiritual se refiere a cuando se enfrascan mucho en prácticas espirituales, ya sea de una religión propiamente dicha, como en la religión católica, de que estar metidos en la iglesia todo el tiempo, ir a montones de cursos y talleres y
estar en grupos de estudio o prácticas espirituales también orientales, cuando realmente solo lo utilizan como un escape y que fuera de el momento de su grupo, su práctica, su taller, pues su vida tiene muchos problemas en las relaciones y demás. Ya dependiendo de cada trastorno de la personalidad, ¿no? Algunas personas, como consecuencia de la práctica de meditación, pueden experimentar incluso más disociación emocional, incluso reacciones emocionales muy intensas. Además, el aumento de autoconciencia en estas personas puede provocar la emergencia de recuerdos traumáticos que no pueden gestionar adecuadamente y empeoren sus síntomas. En tales casos es prioridad trabajar en la estabilización de los síntomas y en el posterior tratamiento del trauma. Y bueno, pues de forma excepcional al resto de los cuadros existe evidencia de que en el trastorno obsesivo compulsivo la práctica supervisada y pautada terapéuticamente de la atención plena y la meditación puede proveer a las personas una forma alternativa de relacionarse con los pensamientos intrusivos, normalizándolos y rompiendo la conexión con reacciones automáticas, tales como las compulsiones. Y bueno, pues algunos de los principales trastornos de la personalidad son los siguientes. Está el trastorno paranoide, donde existe una desconfianza extrema y suspicacia, excesiva rigidez y un yo inflado. A menudo la persona se siente perseguida y perjudicada por los demás, tendiendo a proyectar la responsabilidad en otros. Otro es el trastorno esquizoide, que es el aislamiento y retraimiento patológico en el que la persona no suele ser consciente y hay poca o nula expresión emocional. A menudo la presencia de comportamientos extraños o extravagantes, creencias mágicas o experiencias perceptivas poco habituales. Y bueno, pues son las personas que tienen muy poco contacto social, a veces casi no salen de la casa, no tienen amistades, o a veces todo es en línea, o sea, todo se comunican con gente en línea, pero no ven casi personas cara a cara, ¿no? Y pues tienden a tener así como comportamientos muy peculiares y que no son como nada convencionales. Y bueno, pues también está el trastorno antisocial, que es la tendencia a incumplir con las normas sociales, cayendo a menudo en conductas conflictivas. La persona puede recurrir a la mentira de forma compulsiva y pues no haciéndose responsables. Son muy impulsivos, irritables y agresivos, y hay ausencia de remordimiento que se muestra con indiferencia y o racionalización. Y bueno, pues esto más que nada son las personas que cometen actos ilegales, que tienden a, pues sí, pues cometer algún tipo de crimen más que nada, o robar, digo, o sea, crímenes en el sentido de robar, perjudicar a otras personas, fraudes, etcétera. O a veces no cometen crímenes, pero sí llegan a un punto de ser muy, o sea, nada empáticos con la gente, y pues la gente tiende así como que a sacarles la vuelta por lo mismo de su frialdad y de que ven a la gente como objetos, y a veces pueden ser carismáticos pero solamente para perseguir sus propios fines y no por un interés real de la otra persona. Y también otro trastorno es el trastorno al límite de la personalidad, donde la capacidad social es deficiente, se tiende a relaciones inestables y complicadas, con múltiples fracasos y recomienzos. O sea, gente que está cambiando de amigos todo el tiempo, por ejemplo, o parejas. Asimismo, la persona suele presentar inestabilidad en su autoimagen o percepción de sí misma. Aparecen crisis o estallidos periódicos a modo de descarga de la tensión acumulada. Y pues los a menudo presentes conflictos emocionales y cambios bruscos en el estado de ánimo dificultan el despliegue de los propios potenciales. Y por último está el trastorno obsesivo compulsivo, que es la preocupación exagerada por el orden, el perfeccionismo y el control como intento
de controlar la ansiedad y el miedo persistentes. La persona muestra ritos de comportamiento que repite de manera convulsiva como forma de autocalmarse. Si bien tales ritos aparentemente tienen ese efecto calmante, refuerzan el bucle de ansiedad y la compulsión. Algo que se dice mucho entre los psicólogos y psicoterapeutas es de que muchas veces la persona quiere tener orden afuera para controlar el desorden que tiene aquí adentro. Y es como un poco lo que se explica aquí, ¿no? Que todas estas compulsiones, rigidez, rituales, o sea, se usan como calmantes, pero entre más se hace, luego más ansiedad genera cuando no se hace o que alguien más viene y les desordena y pues es un círculo vicioso, ¿no? Y bueno, pues otro tipo de enfermedades mentales son la esquizofrenia y los trastornos psicóticos. Los trastornos incluidos en este apartado apuntan a una alteración global de la personalidad que causa la pérdida de contacto con la realidad, así como una severa desadaptación al entorno. Esto ocurre con una ausencia de conciencia de trastornos, sobre todo en la primera etapa de la enfermedad. Algunas de las psicopatologías incluidas en esta categoría son la esquizofrenia, el trastorno psicótico o el trastorno delirante. Algunos de los síntomas más frecuentes o comunes son ideas delirantes o paranoia, alucinaciones, la persona ve o escucha voces que no son reales, comportamiento, pensamiento, lenguaje desorganizado, incoherente, desadaptación y dificultad de autonomía, y pues no seguir así los hábitos cotidianos de autocuidado, o sea, de higiene personal, de alimentación, dormir adecuadamente, etc. La práctica de la meditación en los cuadros de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos está completamente desaconsejada, pues puede propiciar una mayor desconexión de la realidad e intensificación de los síntomas. Con pautas concretas y supervisión en etapas de estabilidad y con bien controlados los síntomas con medicamento, puede resultar beneficioso aprender algunas técnicas de relajación y respirar conscientemente, pero siempre que estén guiados por un profesional. Y por último están los trastornos del estado de ánimo. Y en esta categoría están aquellas enfermedades mentales que afectan gravemente el estado de ánimo, como la depresión y el trastorno bipolar. Mientras que la depresión es un persistente estado de falta de ánimo, como se suele nombrar popularmente, y pues hay ausencia de motivación y de sentido, sentirse aturdido, sensación de profunda pesadez y de esfuerzo por hacer cualquier cosa, incluso por vivir o por levantarse cada día. El trastorno bipolar se define por ciclos de excesiva subida y excesiva bajada, es decir, por alternación entre fases depresivas y fases maníacas. Y bueno, pues las fases maníacas son, algunas conductas maníacas pueden ser lo que le llamamos en la clínica conductas expansivas, que son cuando la persona es muy acelerada, que hace bastante en un día, padece como que tiene un motor como que no para, o hace como demasiados chistes en situaciones que a veces son como, pues que no tienen, como que no son apropiados, y que está como muy, ¿cómo se dice? Risueña todo el tiempo, como que no se puede controlar, como una expresión como medio infantil, y también, o sea, cuando tienen como conductas compulsivas, en sentido de comprar demasiado y luego se arrepienten, o parrandear demasiado y luego también se arrepienten, a veces excesivo sexo, todo eso puede caer en estas cuestiones maníacas, y pues empieza a sospecharse la presencia de un trastorno bipolar cuando se presentan esas conductas y luego hay fases depresivas, o sea, donde todo lo que mencionaba hace un momento,
falta de motivación, falta de energía, ganas de llorar, mucha tristeza, etcétera, y pues que se alterna, ¿no? Y en cuanto a la práctica de la meditación en estos trastornos, pues es recomendable iniciar con prácticas supervisadas muy sencillas y breves, como el de contar respiraciones, y pues de practicar la atención plena, o sea, que no sea así meditación formal. Y a medida que se avanza en el proceso, se puede proponer la práctica de la meditación acompañada, es decir, en la consulta, compartiendo posteriormente acerca de la vivencia y pues valorando juntos si se conviene ahondar en la práctica o no. Y bueno, pues esto sería todo en cuanto a esta cuestión de las psicopatologías y enfermedades mentales más comunes, y que en estas pues sí es necesario consultar a los especialistas adecuados. Y bueno, pues es un tema que es muy delicado tocar, porque hay gente que a veces se puede adjudicar ciertos diagnósticos y empezar a atormentarse de, yo tengo esto y no me voy a curar nunca. Y no es así, o sea, muchas veces todo esto es muy variable y muchas veces si la persona, pues busca la ayuda adecuada, tanto puede que sea un diagnóstico transitorio o que persista el diagnóstico, pero que los síntomas estén bastante bien controlados y que realmente no perjudique mucho su calidad de vida y que el sufrimiento que experimenta la persona, que al final de cuentas es lo más importante, pues sea lo menor posible. Y bueno, pues como ya les he comentado, yo soy psicóloga clínica, buen tiempo trabajé en evaluación y diagnóstico, y entonces pues son temas que manejo muy bien, pero que pues muchas veces no suelo como que hablar tanto de esto por lo mismo que comentaba, que quiero evitar que a veces la gente se sugestione de más, y porque pues no es mi propósito, ¿no? Muchas veces me gusta más enfocarme en las recomendaciones, como todo lo que he estado hablando acerca de todas las prácticas de meditación, meditaciones guiadas de diferentes temas, que como lo comentaba, pues pueden ayudar sobre todo en trastornos relacionados con la ansiedad y con el estado de ánimo. Y bueno, pues espero que les haya gustado el episodio de hoy y pues cualquier duda, comentario o preguntas pueden hacérmelos llegar a dianacantú@hotmail.com o en mis redes sociales que les comentaba en un principio, de cantu.psicoterapia en Instagram y TikTok, o mi canal de YouTube, Cantu Psicoterapia. Y pues muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.